Vamos a hablar de terceros, de tercerías y de litis consorcio. Vamos a hacer hincapié solamente en los aspectos más relevantes de estos temas. Empecemos por terceros. Terceros. La noción de tercero se entiende por contraposición respecto de la noción de parte. Entonces, ¿quién es parte? Parte es el sujeto activo de la pretensión y parte es el sujeto pasivo de la pretensión. ¿Quiénes son los terceros? Todos aquellos que no son ni el sujeto activo de la pretensión ni el sujeto pasivo de la pretensión. ¿Por qué un tercero, que no es ni el sujeto activo ni el sujeto pasivo de la pretensión, podrían verse involucrados en un proceso ajeno, en un proceso cuyo objeto es una pretensión, cuyos protagonistas, el sujeto activo y el sujeto pasivo, no son estos terceros? Puede suceder que los terceros tengan alguna clase de interés propio relacionado de alguna manera con el interés que alienta a las partes, es decir, que alienta a los sujetos activo y pasivo de la pretensión. De manera que un tercero puede tener voluntad de ingresar en un proceso ajeno, no tanto para defender la posición de quienes son parte de alguno de ellos, sino para defender un interés propio. Veamos, para entender mejor lo que acabo de decir, las clases de terceros. Por de pronto, hay terceros que no demandaron ni fueron demandados, pero que cuentan con legitimación sustancial suficiente como para haber podido demandar o haber podido ser demandados. No lo fueron, pero pudieron haberlo sido. A estos terceros se refieren el artículo 82, inciso segundo, y el artículo 83, párrafo segundo del Código Procesal. A estos terceros los vamos a llamar terceros litis consorciales. Ejemplo: un acreedor demanda a uno solo de sus codeudores solidarios. ¿Quiénes son parte? El sujeto activo de la pretensión, el acreedor; el sujeto pasivo de la pretensión, el codeudor solidario demandado. Pero los demás codeudores solidarios no demandados, ¿pudieron haber sido demandados? Claro que sí, porque el acreedor sabemos que cuando la obligación es solidaria puede accionar contra uno solo o contra todos y cada uno de los codeudores solidarios, reclamándoles a todos y a cada uno de ellos el 100% de la deuda. Entonces, estos codeudores solidarios no demandados son terceros. Ahora, hay otra clase de terceros, carentes de legitimación sustancial como para haber demandado o haber sido demandados. Son terceros que tienen alguna clase de interés propio que pudiera
o que podría, mejor dicho, salir perjudicado según el resultado de un proceso ajeno. A estos otros terceros se refieren los artículos 82, inciso primero, y 83, párrafo primero. Ejemplo, hay un acreedor, tiene un deudor, la deuda es importante y el deudor solo tiene en su patrimonio un único bien, que es un inmueble. Supongamos que este deudor, que solamente tiene en su patrimonio un inmueble, es demandado en un proceso de usucapión por otra persona. Es decir, otra persona dice que ha poseído durante 20 años o más el inmueble del deudor y que por lo tanto se ha convertido en dueño. Si esta otra persona, en el juicio de usucapión contra el deudor, triunfara, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería que el deudor se quedaría sin su único inmueble. Sin su único inmueble para responder por la deuda que tiene con el acreedor. Entre paréntesis, tengan presente que el patrimonio del deudor, los bienes que lo integran, constituyen la garantía común respecto de sus acreedores. Artículos 242 y 743 del Código Civil y Comercial. Entonces, en el juicio usucapión, seguido contra el deudor, y del cual podría resultar que el deudor perdiera su único inmueble, ¿no podría intervenir el acreedor del deudor para resistir junto a su deudor, paradójicamente, la pretensión de usucapión? Claro que sí, podría. Es la otra hipótesis de intervención de terceros. De manera que hay dos clases de terceros. Los litis consorciales, legitimados para demandar o ser demandados, pero no lo fueron, o aquellos terceros simples, coadyuvantes, carentes de esta legitimación sustancial a la que me acabo de referir, pero que cuentan con un interés que puede salir perjudicado en un proceso ajeno. ¿Cómo ingresan los terceros al proceso ajeno? ¿Y qué sucede cuando ingresan al proceso ajeno? Empecemos por esto último. Cuando los terceros ingresan al proceso ajeno, paradójicamente dejan de ser terceros, pasan a ser parte. Tercero que ingresa al proceso ajeno, tercero que es parte. Pero ¿cuándo? O mejor dicho, ¿cómo se produce la incorporación del tercero al proceso ajeno? De dos maneras. El tercero puede adoptar la iniciativa. Él puede pedir entrar al proceso ajeno. En ese caso, tiene que demostrar o bien que pudo demandar o ser demandado, o bien que tiene algún interés que puede salir perjudicado en el proceso ajeno. De ese pedido se va a dar traslado a las partes del proceso y el juez resolverá si deja entrar al proceso o no deja entrar al proceso al tercero que ha pedido él voluntariamente ingresar al proceso ajeno. Pero el tercero también puede ser que ingrese al proceso ajeno no por propia voluntad, sino por su citación.
porque es citado el tercero. Él no toma la iniciativa, es citado por el juez. Ahora, el juez lo va a citar, de acuerdo al código procesal, a pedido del actor formulado en la demanda o a pedido del demandado formulado en la contestación de la demanda. Ahora, presten atención. El tercero pasa a ser parte si él ha pedido su intervención cuando el juez hace lugar a su pedido. Cuando el juez le dice que sí al tercero que toma la iniciativa queriendo entrar en un proceso ajeno, en ese momento el tercero, cuando el juez le dice que sí, pasa a ser parte. Pero el tercero citado pasa a ser parte desde que es citado. Honre o no la citación. Se presente o no se presente luego de la citación. Desde que es citado, el tercero es parte. ¿Qué atribuciones procesales tienen los terceros? El tercero simple o coadyuvante tiene atribuciones procesales menguadas. ¿Por qué? Porque no puede ponerse en contradicción respecto de la parte con quien va a actuar apoyándola. En el caso del ejemplo del proceso de usucapión seguido contra el deudor, el acreedor que quiera colocarse del lado del deudor para resistir la pretensión de usucapión no puede realizar actos procesales en sentido opuesto a los actos procesales que pueda desplegar el deudor. Quiere decir que si el deudor, por ejemplo, consintiera expresamente la sentencia de usucapión en su contra, el acreedor, que sería un tercero coadyuvante del deudor, su acreedor, que sería un tercero coadyuvante del deudor, en el proceso de usucapión, no podría apelarla, porque apelar sería un acto contrario al consentimiento expreso formulado por el deudor demandado en el proceso de usucapión. En cambio, los terceros litis consorciales, aquellos que pudieron demandar o ser demandados, pero no lo fueron, cuentan con las mismas atribuciones procesales que las partes junto a quienes se colocan en el proceso. Una vez que el tercero se ha hecho parte, la sentencia lo va a afectar como a las partes principales. La pregunta que madura es, ¿un tercero puede ser condenado? Un demandado sí. Si hay una pretensión de condena, desde luego que el demandado puede ser condenado. Pero un tercero, bueno, cuando el tercero pide entrar voluntariamente, dijimos que se corre un traslado a las partes. Si el demandante, al contestar este traslado, pide que el tercero, en caso de entrar, pueda ser condenado, entonces el tercero podrá ser condenado. Si el demandado pide la citación de un tercero y de este pedido se corre traslado al demandante y el demandante solicita que el tercero, en caso de entrar, en caso de ser citado, sea condenado, entonces podrá ser condenado el tercero. Esto es lo que surge del artículo 88, párrafo segundo del Código Procesal Civil y Comercial. En síntesis, entonces, el tercero, bajo ciertos requisitos, a pedido del demandante,
cuando se sustancia la intervención del tercero, puede ser condenado en la sentencia definitiva, como si hubiera sido originariamente demandado, digamos así. Bueno, con esto vamos a, solamente marco aquí los artículos que ustedes tienen que leer, del artículo 82 al 88 del Código Procesal, pero sin ir mucho más allá de lo que yo les acabo de explicar, porque el tema, por supuesto, es muy extenso, muy profundo, y basta con tener en este curso los lineamientos generales. Vamos a tercerías. A no confundirse, la intervención de terceros que acabamos de explicar tiene poco que ver con las tercerías. Son cosas distintas. A ver, es muy común que se pregunte sobre las tercerías y se conteste explicando la intervención de terceros. No, no es así. Tercerías, de acuerdo al Código Procesal, son las que aparecen reguladas desde el artículo 89 hasta el artículo 95 del Código Procesal. Y en el Código Procesal hay dos clases de tercerías: de dominio y de mejor derecho. Vamos a agregar una tercera categoría, que es la de mejor derecho del comprador con boleto sobre el embargante, que no está en el Código Procesal regulada, sino que está regulada en el artículo 1170 del Código Civil y Comercial. Quiere decir que estas dos, la de mejor derecho y la de dominio, estas dos aparecen reguladas en el Código Civil y Comercial. Estas dos en el Código Civil y Comercial. Pero hay una que está prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación. Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa, Código Civil y Comercial de la Nación. Sintéticamente, tercería de dominio. Supongamos que hay un juicio entre un acreedor y un deudor, y el acreedor traba embargo para cobrarse, traba embargo sobre un supuesto bien del deudor. Pero resulta que el bien embargado no es del deudor, es de otra persona que no tiene nada que ver, que no es deudor del acreedor, es alguien que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué hace esa persona que no tiene nada que ver, cuyo bien se ha embargado mal? ¿Cómo logra el levantamiento del embargo? Bueno, va a tener que demostrar justamente que el bien le pertenece, que no le pertenece al deudor, y de esa manera va a lograr el levantamiento del embargo. Cuando hace eso, plantea una tercería de dominio. ¿Cuál es el objetivo de la tercería de dominio? Básicamente, el levantamiento de un embargo que grava, que afecta a un bien que pertenece al dueño, pero el dueño no tiene nada que ver con el proceso. Tercería de mejor derecho. Sintéticamente, hay una competencia entre dos o más acreedores. Un acreedor hace un juicio, lo gana contra su deudor, le embarga un bien, logra que este bien sea rematado y quiere cobrarse con el dinero obtenido en la subasta judicial del bien del deudor. Pero ¿qué sucede?
aparece en escena otro acreedor del mismo deudor que dice, momentito, yo tengo una preferencia de cobro con respecto a este señor ejecutante que subastó el bien del deudor. ¿Por qué? Porque tengo un embargo anterior al embargo que trabó ese señor ejecutante que consiguió la subasta judicial. O porque mi crédito tiene un privilegio y por lo tanto tiene prioridad de cobro respecto del crédito del acreedor que consiguió la subasta judicial. Entonces, aquí ya se trata de una discordia entre dos o más acreedores que se disputan preferencia de cobro. ¿Quién cobra con el dinero obtenido en la subasta judicial? ¿El acreedor que hizo la subasta judicial, que consiguió el dinero? ¿U otro que no hizo la subasta judicial, pero que invoca alguna clase de preferencia proveniente de un embargo anterior o de un privilegio? Estas son las dos clases de tercería, de dominio y de mejor derecho que prevé el Código Procesal. ¿Quiénes son parte en estas tercerías? En la de dominio, el sujeto activo de la pretensión es el que se autoatribuye la propiedad del bien supuestamente mal embargado. ¿Y quiénes son sujetos pasivos de, de esta pretensión del supuesto propietario? Bueno, las dos partes del proceso principal, el acreedor embargante y el deudor. En la de mejor derecho, ¿quiénes son parte? Bueno, el sujeto activo de la tercería de mejor derecho es el acreedor que se autoatribuye una preferencia de cobro respecto del acreedor que ha llevado adelante la subasta judicial. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Bueno, las partes del proceso principal, el acreedor que ha hecho la subasta y el deudor. Esto surge del artículo 93 del Código Procesal. ¿Y cuál es el trámite que van a seguir estas tercerías? Van a seguir el trámite previsto para los incidentes en el Código Procesal en el artículo 167 y siguientes. A menos que, por su complejidad, por la complejidad de la tercería de dominio o de mejor derecho, el juez dispusiera imprimir el trámite de un juicio ordinario. Esto surge también del artículo 93 del Código Procesal. La tercería de mejor derecho del comprador con boleto sobre el embargante está regulada en el artículo 1170 del Código Civil y la situación es la siguiente. ¿Quién prevalece? ¿El embargante de un bien o quien lo ha comprado con boleto? Hay un señor, deudor, que al mismo tiempo es vendedor. En tanto deudor, alguien le embarga el bien. Pero resulta que también este señor, deudor, embargado, lo ha vendido. ¿Quién prevalece? ¿El embargante o el comprador que tiene boleto? Bueno, hay una serie de requisitos establecidos en el artículo 1170 del Código Civil y Comercial que en caso de cumplirse hacen prevalecer al comprador con boleto. A la lectura de este artículo, para ser breves, en honor a la brevedad, me remito. Fin, tema tercerías. Vamos a litis consorcio rápidamente. Partes en el proceso hay dos. Parte actora, parte accionante, parte demandante, por un lado. Parte accionada, parte demandada, por otro lado. Ahora, dentro de cada parte puede haber muchas personas. Cuando hay más de una persona, sea en calidad de parte actora, sea en calidad de parte demandada, cuando hay más de una persona en calidad de una misma parte,
hablamos de litisconsorcio. Puede haber entonces un litisconsorcio activo si hay más de un demandante, o litisconsorcio pasivo si hay más de un demandado. No es cierto, es incorrecto, como dice el Código Procesal en el artículo 81, que dice, cuando dice que la sentencia no pudiera pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes. No hay varias partes en el proceso, hay dos, parte actora y parte demandada. Lo que puede haber es varias personas en la misma calidad de parte, varios demandados, varios demandantes. Ahora, hay que distinguir entre el litisconsorcio necesario y el litisconsorcio facultativo. En el litisconsorcio necesario hay una única pretensión con varios o con más de un legitimado, porque lo establece la ley o porque lo establece la naturaleza, la propia naturaleza de la relación jurídica sustancial que se debate en el proceso. Por ejemplo, si alguien reclama la filiación matrimonial, tiene que accionar necesariamente contra ambos cónyuges. Entonces, parte demandada, ¿quiénes son en esta acción de reclamación de filiación matrimonial? La parte demandada es una sola, pero está integrada necesariamente por quiénes? Por marido y mujer, a quienes el demandante se indica como padre y madre. Lo dice la ley, artículo 582 del Código Civil y Comercial. En otras situaciones, es la propia naturaleza de la relación jurídica sustancial. Si un señor demandante reclama la nulidad de un acto jurídico porque lo tilda de simulado, todos los sujetos intervinientes como parte en este acto jurídico tienen que ser demandados. ¿Por qué? Porque si tuviera éxito la acción de simulación, el acto jurídico podría ser invalidado. Y si lo fuera, debería ser invalidado respecto de todos sus otorgantes. Si se demandara solamente a algunos y tuviera éxito la acción de simulación, el acto jurídico sería nulo respecto de ellos, pero seguiría siendo válido respecto de los no demandados. Es imposible. Tiene que ser una solución única. Diferente es la situación del litisconsorcio facultativo, porque allí no hay una única pretensión. Hay más de una pretensión, pero son conexas por el objeto o por la causa. Detrás de un litisconsorcio facultativo existe una acumulación subjetiva de pretensiones del artículo 80 del Código Procesal. Estos dos litisconsorcios tienen cosas en común y cosas diferentes. Cosas en común, por ejemplo, el impulso del proceso que realiza cualquiera de los litisconsortes activos, sea un litisconsorcio necesario o sea un litisconsorcio facultativo, beneficia a todos los demás litisconsortes que no hicieron nada para activar el proceso. Es lo que surge del artículo 291 del Código Procesal. Pero tienen diferencias muy importantes. Porque en el litisconsorcio facultativo, dado que hay más de una pretensión, el resultado del proceso para los diferentes litisconsortes puede ser diferente. Puede ser que una pretensión triunfe y la otra, conexa por el objeto o por la causa, no triunfe, fracase.
En cambio, en el litisconsorcio necesario, la solución tiene que ser única. En el ejemplo de la simulación, de la acción de simulación o de la acción de reclamación de paternidad matrimonial, bueno, eh, tiene que ser la misma solución para todos los litisconsortes. No puede ser una solución diferente. El contrato no puede ser simulado para unos y no simulado para otros. Por ejemplo, otra diferencia es la que surge de los efectos de los recursos. En el litisconsorcio necesario, por ejemplo, si apela a un solo litisconsorte y tiene éxito, beneficia a los demás litisconsortes necesarios no apelantes. En cambio, en el litisconsorcio facultativo, aunque existen algunas diferentes opiniones doctrinarias y jurisprudenciales, como regla podemos decir que cada litisconsorte facultativo recibe los beneficios de su propio recurso y no los beneficios de los recursos de otros litisconsortes. Es decir, no hay un efecto extensivo del recurso de un litisconsorte facultativo respecto de los litisconsortes facultativos que no apelaron la sentencia. Creo que faltaría agregar una cosa más, y es esta, la integración de la litis. La expresión integración de la litis solo tiene sentido si se trata de un litisconsorcio necesario. Ejemplo, acción de simulación. Supongamos que hubiera habido 3 otorgantes de un acto jurídico. Uno de los 3 otorgantes es el sujeto activo de la pretensión de simulación. Pero en lugar de demandar a los otros 2 restantes otorgantes, demanda a uno solo. Es decir, deja fuera a otro, al tercero, al número 3, para evitar equívocos, de esta relación jurídica sustancial, de este acto jurídico, de cuya simulación se reclama. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede dictar una sentencia útilmente? No, porque dijimos que tiene que haber una única solución para todos los litisconsortes cuando es necesario el litisconsorcio. Entonces, cuando a pedido de parte o de oficio el juez advierte que está faltando a alguien cuya intervención es necesaria en el proceso, porque el litisconsorcio es necesario, entonces, ¿qué hace el juez? De oficio o a pedido de parte, integra la litis, es decir, completa el litisconsorcio necesario hasta ese momento incompleto. Eso es integración de litis. No es citar a un tercero, a cualquier tercero. Integrar la litis, en todo caso, es citar al tercero que debió ser demandado, no que pudo ser demandado, en nuestro ejemplo de la simulación y de los 3 otorgantes, del acto que se dice simulado. ¿Hasta qué momento se puede integrar la litis? Hasta antes de fijarse por el juez la audiencia preliminar. Esto surge del artículo 81, último párrafo del Código Procesal. No vamos a ahondar mucho más en esto, porque hay distintos temas, distintas cuestiones que quedan pendientes. Por ejemplo, si no se integra la litis, lo digo así rápidamente, si no se integrara la litis y el juez llega hasta el momento de dictar sentencia, ¿qué hace? Porque no puede dictar una sentencia útil si le está faltando un litisconsorte necesario. Bueno, hay diferentes puntos de vista. Hay quienes dicen que tiene que rechazar la demanda, hay quienes dicen que, bueno,
aun cuando sea tarde para integrar al litis, igualmente tiene que llamar al litisconsorte omitido para que en definitiva hagan los planteos que estime corresponder, etcétera, etcétera. Lo cierto es que a nosotros nos va a bastar con distinguir bien la noción de integración de litis, relacionándola sí o sí con el litis consorcio necesario, sabiendo que se puede integrar al litis de oficio o a pedido de parte y en ortodoxia hasta qué momento, antes de fijar la audiencia preliminar. Artículo 81, último párrafo del Código Procesal. Los invito una vez más a leer los artículos involucrados del Código Procesal y el Código Procesal comentado. El Código Procesal comentado te lo van a encontrar en un enlace que es el que aparece en pantalla al final. Bueno, muy bien. Muchas gracias.